Muy buenas, bienvenidos una vez más a Suavinés Aulau. Hoy tenemos con todos nosotros a María Algueró. Hola María. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy bien, María. Pues nada, María es la mami de 4 niños, tiene 3 en acogida y uno adoptado. Y nada, nos va a contar un poquito pues su experiencia con estos procesos de adopción y de acogida. Y nada, darte la bienvenida, María. Y nada, la primera pregunta sería, ¿qué te motiva a ti pues, a ser mamá de acogida y a ser mamá de la adopción? Pues mira, nosotros nos casamos en julio del 2016 y para nosotros pues el tener niños no era opcional, por así decirlo. Yo por un lado me dedico a temas de bebés, además trabajo en un cole, o sea que el tema de los niños, pues mi sueño siempre ha sido ser madre. Y bueno, pues vimos que las cosas no eran tan fáciles como nos pensábamos. Intentamos un poco probar un poco de todo. Me tuve que operar varias veces, las cosas no salieron como nosotros pensábamos y entre medias se nos cruzó un poco el tema de la adopción. Ujú. Gracias a una amiga que, bueno, pues que ya había adoptado una niña hacía años, nos dijo que por qué no desayunábamos una mañana con mi marido para, bueno, pues para que él también viera otra perspectiva, que no fuera yo siempre la que le contaba las cosas, sino que, bueno, pues que otra madre y otro padre le contaran un poco. Y empezamos en adopción internacional. Ajá. En aquel entonces hicimos la formación y allí nos quedamos, porque justo cuando acabamos la formación empezaron como a cerrar países. Esto funciona así, hay países que abren, países que cierran. El caso es que se nos complicó un poco todo y nos paramos ahí. Ujú. En esa primera reunión informativa que fuimos de adopción, antes de hacer la formación, hablaron de acogida. Y a mí se me quedó como la espinita y era algo que, bueno, de vez en cuando intentaba buscar información, tampoco había mucho en aquel entonces en redes sociales. Y bueno, pues se nos cruzó la acogida y bendito el momento porque, bueno, pues porque a día de hoy eh, pues tenemos 3 niños de acogida en casa. Ujú. Son quienes nos han hecho padres. ¿Qué edad tienen ahora los Pues el niños? mayor tiene 6, la mediana tiene 5, el siguiente tiene 2 y medio y el bebé que ha llegado tiene 8 meses. Ostras, todos son chiquititos todavía. Estamos a pleno rendimiento en casa. Pues nada, has comentado un poquito cómo fue este proceso, así a grandes rasgos, cómo involucraste a tu pareja en esto y tu familia, te apoyo desde el principio, cómo les explicas, cómo les cuentas, no sé si esto entraba en los planes, porque sabes que a veces la familia también juega un rol importante. A ver, nosotros sabíamos un poco que la decisión tenía que ser nuestra Ujú. y, y hasta que lo contamos pasó un poco de tiempo. O sea, nos dio tiempo a informarnos, a presentar papeles, o sea, no dijimos nada ni de la adopción ni de la acogida hasta que no estuvo el expediente abierto. Una vez Ajá. estuvo abierto, ya sí, porque al final todo el mundo opina, evidentemente nadie lo hace con ninguna maldad, pero bueno, recibimos un poco de todo tipo de comentarios, o sea, desde estáis locos, os vais a complicar la vida, a sabéis dónde os estáis metiendo. Bueno, pues al final, como te digo, no creo que sea en ningún momento con ninguna maldad, sino todo lo contrario, porque al Ujú. final tu familia y amigos lo primero que quieren es apoyarte, pero, Ujú. pero bueno, pues en aquel entonces era mucho desconocimiento, porque cuando hicimos el segundo proceso de acogida ya fue como, oh, qué guay, enhorabuena. O sea, fue como muy diferente porque ya la gente sabía lo que había y cómo lo gestionábamos nosotros, cómo éramos nosotros con los niños, cómo estaban los niños. Entonces, sí que ha habido ahí como dos situaciones muy, muy diferentes. Ajá. Pero sí, al final la realidad es que en esta sociedad todo el mundo tiende a opinar sobre cualquier cosa, lo hagas bien, lo hagas mal, da igual, siempre va a haber una opinión sobre todo lo que hagas. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Cuánto tiempo tardas desde que decidís decir sí hasta que te viene, primero te viene acogida? ¿Cómo es el orden?
por Pues a ver, tenerlo claro. cuando nosotros nos quedamos en los cursos de adopción, ahí lo dejamos paralizado, no ¿Vale? hicimos ofrecimiento a ningún país ni nada. Ujú. Poco tiempo, bueno, al poco tiempo, tardamos casi un año, decidimos bueno, que íbamos a la charla informativa de acogida. Desde que nosotros fuimos a esa charla informativa de acogida, tardamos Ujú. unos 11 meses más o menos, 10-11 meses, en que llegaran los niños a casa. Pero es que el proceso también es un poco, bueno, pues que tiene como sus fases. También depende mucho, porque hay otras familias que han tardado menos y hay otras familias que han tardado más. En mi caso, por ejemplo, desde el ofrecimiento de los mayores, donde sí teníamos que hacer todo el proceso, fueron 11 meses. En el Ujú. ofrecimiento que hicimos del mediano, donde no teníamos que hacer las 4 semanas de curso de formación, que pensamos, pues será mucho más rápido, nos quitaremos mucho. Tardamos lo mismo. O sea, depende Ya. tanto del trabajo que tengan en la Dirección General de Infancia. O sea, depende como de muchos factores. Entonces, Ajá. esto no es que digas, son 10 meses, son 11 meses. No. Es verdad que no es un proceso rápido porque también entiendo que tienes que prepararte psicológicamente. O sea, si un embarazo te preparas durante 9 Ujú. meses, pues por lo menos tener ese tiempo de poder ir asimilando. Y luego esto es pues un proceso. Es primero una charla informativa, después de esa charla informativa decides si presentas papeles o no. En esa charla informativa ya te lo pintan un poco mal, porque al final es la primera criba que ellos tienen. Ajá. Luego presentas los papeles, se abre el expediente y entonces ahora ya empezarías con una entrevista con trabajadora social o psicóloga y ahí deciden, o sea, se acota un poco ese ofrecimiento que tú haces y deciden, oye, pues venga, más o menos vais bien, os mandamos a los cursos. Los cursos son varias semanas, varios días, pues un día por la mañana, otro día por la tarde, o sea, esos encaje de bolillos que yo decía, pero ¿cómo lo pueden complicar tanto? Y la realidad es que te van preparando porque luego la vida con estos niños es así. Un día Ujú. estás aquí y otro día estás No aquí. sabía. Normal. Y luego de esas 4 o 5 semanas de cursos, ya no me acuerdo porque lo hice solamente con el primer proceso, luego ya vuelves a tener entrevista con la psicóloga y la trabajadora social, Ajá. luego hay una visita en tu casa, en el domicilio, que yo me agobiaba al principio y decía, me van a decir que esta habitación es pequeña, que aquí no van a caber 2 niños. Esas cosas que nosotras mismas Sí, 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 somos sí. nuestro Te peor montas tus enemigo. películas. Y yo toda agobiada porque decían que no, que 2 hermanos no nos iban a dejar, que la casa era pequeña. Bueno, pues no, la realidad no es esa, la realidad es que van a conocer un poco, ya no la casa en sí, sino el entorno. Ver si tienes supermercados cerca, si tienes farmacia, si tienes colegios. Un poco ver dónde va a vivir ese menor o esos menores que van a ir a tu casa. Evidentemente, ven la casa, ven si tienes espacio para que llegue un menor. En nuestro caso, con los 2 mayores, teníamos una casa de 2 dormitorios y no hubo ningún problema, porque yo les dije que los niños iban a dormir juntos. Con el ofrecimiento del siguiente, del mediano, sí que nos pusieron problemas porque seguíamos en esa casa de 2 dormitorios y nos dijeron que, claro, que si llegaba un tercero, que necesitaríamos otro dormitorio. Ujú. Y bueno, ahí la verdad que tardamos como 16 días en buscar otra casa, hacer la mudanza y que la trabajadora social llegara a casa, porque tampoco queríamos dilatar mucho el proceso y bueno, que aquí en esta casa soy un curillo inquieto y que si busco algo, se lucha hasta el final. Has Entonces, hablado de que la primera acogida fueron dos. la primera acogida eran 2 hermanos, nuestro ofrecimiento era para 2 hermanos de 0 a 3 años. Pues en aquel entonces pensábamos que iba a ser muy difícil porque 2 hermanos de 0 a 3 años es como muy poco margen, muy concreto. Bueno, pues antes de que nos llegara la carta con la idoneidad, porque tú una vez ya has acabado todo el proceso, se presenta a pleno tu expediente con el ofrecimiento que tú haces. O sea, esto no es que te valoren si vas a ser buena madre, buen padre, no. Ellos lo que valoran es el ofrecimiento que tú has hecho. A lo mejor yo hago un ofrecimiento de 3 a 6 años y me dicen, oye, mira, es que no cuadra un niño tan mayor en tu casa en este momento. Entonces, Ujú. es al ofrecimiento que tú haces. Entonces, teníamos un ofrecimiento para 2 hermanos de 0 a 3 y llegaron con 20 y 30 meses, 2 hermanos. Pues antes de que nos llegara esa carta diciendo el Pleno ha Decidones. aprobado vuestro expediente y formáis parte Ajá. de la bolsa de familias, nos llamaron
Yo estaba trabajando en el cole y de repente me llaman a las 9 menos cuarto de la mañana, recogiendo niños por la mañana y se me paró el corazón. O sea, se me paró el corazón, la cabeza y todo, porque me empezaron a contar un poco el ofrecimiento que era, porque tampoco, en aquel entonces daban algo más de información por teléfono, ahora ya no dan nada, ahora ya te dicen, tenemos un ofrecimiento, tenéis que venir. Pero en Ajá. aquel entonces sí que te decían, pues, si era niño o niña y la edad que tenía. Y entonces me lo dijeron por teléfono y te prometo que cuando colgué el teléfono dije, es que no me enteraba de nada. Entonces llegaron todas mis compañeras del cole, bueno, cuéntanos qué es. Y yo, no, es como no sé, que no me digas nada. Pero vuelve a llamar. Pero ¿cómo voy a volver a llamar? Pero qué pobre. Y la volví a llamar, digo, perdóname, siento que te vuelvo a llamar. Me dice, todas hacéis lo mismo, no te preocupes. Estaba Claro, esperándolo. yo no sabía que esto era así, pero para ella esto era lo más normal del mundo, para mí era mi momento. Total, Claro, volví a llamar y ya me contó, por supuesto, ya bolígrafo en mano, papel y escribiendo todo lo que me decía por si acaso se me olvidaba algo. Que tampoco me dijo mucha cosa, pues me dijo 20 meses la niña, 30 meses el niño y venís el viernes y os lo contamos. Y ese día, que encima era el cumpleaños de mi hermana, nos fuimos a su casa, a casa de mis padres esa noche, y lo primero que hice fue llamar a Party, encargar 2 globos, aumentamos la familia, niña, niño, un globo rosa y un globo azul, y fue como dimos la sorpresa por la noche a mis padres y a mi hermana. La verdad que lo pasé fatal todo el día porque me cuesta muchísimo callarme o algo así como tan claro. importante, pero quería verles la reacción y la verdad que mereció la pena. Qué bien, qué bonito. Y a partir de ahí, cuando te llegan los primeros niños, ¿cómo es, por seguir el proceso cronológicamente, cómo es ese momento, cómo lo vivís, cómo son los primeros días? Pues mira, nos hacen el ofrecimiento, ahí vas a esa reunión en Manuel de Falla 7, que es donde está la Dirección General de Infancia, nos cuentan un poco la situación familiar y nos dicen, tenéis 2 días, porque son 48 horas, para decir que sí o que no. Eso era un viernes, hasta el lunes no podíamos decir nada. Por supuesto, nos fuimos de allí y dijimos, sabéis que esto es un sí, ¿no? Por si queréis ir preparando y agilizando papeles. Me dijeron, vale, pero hasta el lunes no podéis decir nada. Vale, ¿y a qué hora podemos llamar el lunes? No, pues yo estaré aquí desde las 7:30, desde las 8. Y vale, no te preocupes que yo a las 8 te voy a llamar. Y entonces nos fuimos de allí, vinieron mis padres, la verdad, allí a Manuel de Falla, desayunamos con ellos allí para contarles un poco el ofrecimiento que nos hacían. Y nada, desde ese día hasta, o sea, te hacen ese ofrecimiento, eso vuelve a pasar por pleno otra vez, diciendo, a ver, hemos ofrecido estos menores con esta familia, casa, todo va bien, fenomenal, entonces se aprueba. Y entonces a los pocos días nos llamaron de la residencia para cuadrar un poco la adaptación, en este caso los dos estaban en residencia, Ujú. y empezamos un poco a hacer ese proceso de adaptación en la residencia. Ese primer día fuimos, nos reunieron con todo el personal que había, enfermería, educadores, el director, la directora, o sea, todos los de la residencia y nos contaron un poco todo. Yo, o sea, es que tengo todo eso guardado porque yo solo apuntaba. Y además, a día de hoy, que me llevo muy bien con la educadora que tuvieron los niños, y me dice, es que te recuerdo preguntando tallas de ropa, escribiendo absolutamente todo. Digo, es que al final estás en un estado como de nervios y de todo. O sea, yo lo que quería era que esa reunión acabara y poder ir a conocer a los niños. Entonces estaba ahí apuntando todo para no perder nada. Y nada, nos contaron un poco todo, nos dieron los informes y cosas, y entonces ya subimos arriba, que era la habitación donde ellos dormían, que estaba vacía, sin niños, estaban solamente ellos, y lo hacen así para que sea también como un poco su terreno. Ajá. Y nada, subimos allí y abrimos la puerta y es que se me caen los lagrimones solo de pensarlo porque cuando nos dicen que nos hacen ese ofrecimiento, nosotros hacemos un álbum nuestro pues de nuestra familia. Hicimos, depende de la edad del niño, te piden una cosa u otra. En este caso, el mayor tenía 2 años y medio y nos pedían algo más. Pusimos fotos nuestras, fotos de la casa, de lo que iba a ser su cuarto, de nuestra familia más cercana, de mis padres, mi suegra, mis cuñadas, o sea, un poco el entorno más cercano. Y entonces cuando entramos por esa puerta y de repente la abren y el mayor nos llama y dice María y Alex, o sea, te prometo que no, ahí ya, no, ya no podía, ahí ya empecé a llorar como una loca y me decía la educadora, no pasa nada, llora. Y yo, pero es que no quiero que me vean llorar. Y me decía, pero si es llorar de emoción, si es que Claro. no pasa nada. Y la verdad que
Es que fue increíble. Es que además hace muy poco, ha hecho 4 años de ese día, y te prometo que lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, son momentos Claro, que, pues a lo que se te mejor quedan. en otro caso es el parto, cuando conoces a tu hijo. Pues en mi caso, mis partos han sido en residencias y en hospital. Y una pasada, la verdad. Y entonces ahí empezamos varios días de adaptación en la residencia, que nosotros íbamos, y luego a los pocos días, como al cuarto día o así, nos los llevamos a casa y pasábamos el día en casa, volvían por la tarde, al día siguiente en vez de volver por la tarde volvieron cenados y en pijama, o sea, íbamos como alargando un poquito Ujú. la situación. La verdad que por la edad del mayor nos decían que la adaptación iba a ser como un poco más larga, pero también ellos te van diciendo, a ver, nosotros nos marcamos unas pautas, pero luego en función de cómo vayan evolucionando los niños, vamos a cortar o vamos a alargar. Y en nuestro Ujú. caso, pues se acortó mucho más de lo que nos habían estipulado al principio. Y nada, a los pocos días estaban ya en casa con nosotros, les hicieron una fiesta de despedida en la residencia, les hicieron un regalo, pues la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, y a día de hoy seguimos yendo a la residencia, seguimos teniendo contacto con ellos, intento Ujú. mandarles fotos pues una vez al mes para que vean, al final ha sido parte de su vida el haber vivido allí, y todo ese personal de la residencia es quien se ha ocupado de esos niños cuando peor han estado. Entonces, Ajá. pues para nosotros es importante y es parte de su vida. ¿Se adaptaron bien a la casa y a Súper bien, vosotros? súper bien. Es verdad que pues a lo mejor te decían, no, duermen fenomenal, y luego llegan a casa y el sueño es una pesadilla. Pero es que es normal, al final no deja de ser otro abandono más para ellos. Ellos estaban en una casa, de esa casa pasaron a la residencia, de la residencia vienen a nuestra casa, pues no llevan una vida fácil, no tuvieron un comienzo fácil, y hay cosas pues que cuestan, pero Ujú. bueno, pues poco a poco también es verdad que tener dos para mí era también algo importante. O sea, no era lo mismo que uno solo se adaptara a que siempre fuera con otro en su misma situación. Visitas con la Claro. familia, los dos. Al final creo que se apoyan mucho más, Ujú. y hay muchos menos ofrecimientos, evidentemente, para hermanos. O sea, para hermanos hay muchos niños que necesitan, y si no logran encontrar familias para sacar hermanos, pues los tienen que terminar separando. Ya. Que también A entiendo que partir de aquí, parte a dos. ya, ya. A partir de aquí, María, tienes estos dos niños en acogida y te planteas la adopción y otra acogida. Pues a partir de ahí, como vimos que adopción internacional, pues ahí se había quedado, Ujú. adopción nacional estaba cerrado desde el 2015, porque en Madrid se gestiona de una manera peculiar. Vale. Se abren listas 3 meses, y a los 3 meses se cierran las listas. Y llevaban cerradas, o sea, desde hacía 8 años, con lo cual, o sea, sí, bueno, se cerraron en 2015 y han Ujú, vuelto a abrir en ujú. 2021. Pero Adopción Nacional de Necesidades Especiales siempre está abierta. Entonces, en aquel entonces, eh, realmente no recuerdo bien si fue antes de la acogida o justo después de la acogida. Yo creo que fue antes que presentamos los papeles para Adopción Nacional de Necesidades Especiales, porque como Ajá. sabíamos que eran muy poquitos niños los que salían al año y demás, dijimos, bueno, pues ahí lo dejamos. Y Adopción Nacional estaba cerradísimo. O sea, nosotros casamos en 2016 y cerró en 2015, con lo cual no había habido opción de presentarlo. Estos niños llegaron en junio. En febrero hablamos con el técnico y le planteamos que, bueno, que no descartamos hacer otro ofrecimiento, pues porque tampoco queríamos, no sé, pues primero porque nosotros nos apetecía tener otro niño, punto número uno, evidentemente. Ujú. Y luego porque también pensábamos que estos niños iban como muy en kit a todo, y era como, ay, pobres, las visitas, ay, no sé qué, ay, no sé. Digo, bueno, pues si llega otro niño más, al final será la misma situación, pero también enriquecerles a ellos. Al final creo que en una Ujú. acogida todo suma, y el poderles dar otro hermano, pues para nosotros también era importante. Y nosotros siempre habíamos querido tener una familia grande. Entonces lo hablamos con él, nos dijo que bueno, que había que esperar, y llegó el COVID. Tuvimos la gran suerte de mis padres vivían en el campo, y cuando, bueno, yo trabajo en un cole, en cuanto cerraron el cole, yo cogí una maleta con ropa para un fin de semana. O sea, esa es la realidad. Y nos fuimos allí,
Y reconozco que fue difícil el teletrabajo con los niños, pero para nosotros fue un regalo el poder Estar con ellos. vincular con esos niños. O sea, fueron muchas cosas, mucho cambio, muy poco tiempo, y nos vino muy bien poder estar con ellos todo el día. Al final, una baja por maternidad está hecha para un bebé que ya has llevado tú, que tú ya has vinculado con ese niño. En este caso partíamos de cero, y partíamos de cero con niños un poco más mayores, que al final cuesta un poco más establecer ese vínculo, con lo cual, pues a pesar de que fue una situación muy, muy complicada para todo el mundo, si tengo que sacar algo positivo es que el tiempo que estuvimos juntos nos ayudó mucho, nos ayudó mucho. Porque María, la baja, perdona que te interrumpa, la baja que te dan es la baja que dan a una mamá que ha sido madre biológica. Sí, si es uno son 16 semanas y nosotros, como eran dos, eran 18 semanas. Vale, perdona que te he interrumpido. Y entonces luego acabó el estado de alarma y en julio nos avisó el técnico que podíamos volver a presentar papeles, y ahí fue cuando hablamos con los niños y les dijimos que nos gustaría que llegara otro hermanito o hermanita a casa. ¿Vosotros querríais? Porque al final ya no éramos dos, ahora éramos 4. Aunque no vayas o sea, al final su decisión, pues es que tenían no llegaban a 3 años y no llegaba a 4 años. Pero también el hacerles partícipes a ellos me parecía importante, porque ellos ya formaban parte de esta familia. O sea, para mí mi prioridad era que los niños que ya están en casa evidentemente no podían empeorar condiciones porque llegara otro niño. Y nada, empezamos los trámites, presentamos todo, y en septiembre empezamos ya con el tema de idoneidad. Aquí pensábamos que iba a ir más rápido porque nos saltábamos toda la formación, pero claro, pues al final, después del COVID, todo se ha ido como ralentizando mucho más, y tardamos también pues más o menos lo mismo que en el otro proceso. A finales de febrero nos llamaron y nos dijeron que tenían un ofrecimiento para nosotros. Esa vez, en vez de ir a Manuel de Falla, fue online, porque ya se hacía todo un poco online. Y aquí estaba yo en este comedor esperando esa llamada. Y nos dijeron que tenían un bebé de 7 meses para que viniera a casa. Nos contaron un poco la situación, nos contaron un poco todo. Y a los pocos días estábamos yendo a la residencia a conocerle y a hacer una adaptación, que en este caso la adaptación fue mucho más rápida, porque no era lo mismo un bebé de 7 meses que 2 hermanos de 1 año y medio y 2 y medio. Y bueno, pues la verdad es que fue increíble. En este caso también lo hicimos diferente, y es que cuando hicimos el ofrecimiento de los mayores no te obligaban a coger la baja. Ellos te decían, no, hasta que no esté el niño en casa no la cojas. Pero para mí fue un suplicio ir a trabajar, porque en aquel entonces hacíamos turnos, era mi marido el que iba a la residencia, que dentro de la situación pienso que fue lo mejor que pudimos hacer para que él también tuviera tiempo de vincular. Pero por otro lado, yo lo pasé fatal, porque yo estaba en el colegio y no tenía la cabeza en donde la tenía que tener. Claro. Con el segundo ofrecimiento ya directamente te decían, no, en el momento que empiece esa adaptación, firmáis. Y entonces ya cogías la baja. Entonces creo que eso me dio mucha más paz. Vivimos el proceso también de otra manera, y nada, a los pocos días estuvimos un par de días allí en la residencia, mañana y tarde, y al siguiente día vino a casa a pasar el día, luego lo llevábamos por la noche, y ahí fue cuando conoció a los hermanos. Y les encanta ver ese vídeo, o sea, les encanta. El primer vídeo de cuando los mayores llegaron a casa, que claro, identificaban todo del álbum de fotos que nosotros habíamos llevado a la residencia. Porque mi prisa para montar el cuarto también, como era, soy bastante de darme prisa, era que yo quería, claro, nos dio el ofrecimiento un viernes y el lunes presentamos el álbum con las fotos de la casa, y mi objetivo era que cuando ellos entraran por la puerta se sintieran como tranquilos, o sea, que supieran lo que iban a encontrarse. Y la habitación estaba tal cual la habíamos dejado en esas fotos de ese álbum. Y es que fue una pasada, porque reconocieron todo, sobre todo el mayor. Mi cama, mi peluche, mi no sé qué, porque él lo tenía igual en su álbum de fotos. Y en ese caso la residencia se lo curra muchísimo y lo trabaja mucho con los niños para que luego la adaptación sea más fácil. En este caso con el pequeño
pues Claro, no muy pequeño. nada porque era imposible, pero son niños que en realidad están esperando ese momento. Da igual que sean pequeños, da igual. Ellos lo saben y fue una pasada. Una pasada. Con el mediano sí que la técnico que nos hizo el ofrecimiento nos grabó, nos hizo fotos ese día y es que lo graba en vídeo y es impresionante, la verdad. Cuando le Qué ves por emoción. primera vez, cuando es que no le conoces de nada y ahí está él mirándote como diciendo, ¿qué pasa ahora? Sí. Y bueno, la verdad que pues un proceso súper bonito, es verdad que también tiene su parte de logística complicada, Hombre. porque pues ellos tienen visitas con su familia una vez al mes, en un punto de encuentro. Nosotros es verdad que todavía a día de hoy no conocemos las familias, el objetivo es Ajá. llegar a conocerlas en algún momento, pero de momento no. Nosotros vamos a un punto de encuentro, el técnico recoge a los niños, se mete con ellos en la visita y cuando acaban nos vuelve a llamar, saca a los niños y nos los llevamos. Y todos los meses ven a su familia, Era su tanto familia el biológica. mediano como los dos mayores. Los dos mayores van juntos y el mediano va en otro momento a verles. Sí. Y la adopción, ¿qué diferencia, por poner también un poquito en contexto por si alguien está pensando, qué diferencia hay entre la adopción y la acogida, básicamente? Pues a Diferencias ver, básicas. la adopción es la última medida que se toma con un menor. O sea, Ujú. cuando ya no hay posibilidad de otra cosa, la adopción es esa última medida. En una adopción, la familia biológica pierde la tutela, la guarda, la custodia, o sea, lo tutela la Comunidad de Madrid y en cuanto tú firmas esa adopción, ese niño forma parte de tu familia, va a recibir tu nombre, tus apellidos, lo vas a tener en tu libro de familia. En una acogida, la tutela la tiene la Comunidad de Madrid y tú tienes la guarda. Entonces, ¿qué pasa? Que para cosas, salir del país, un vuelo, una autorización de una prueba médica, todo eso hay que pedir permiso y es la Comunidad de Madrid quien firma esas autorizaciones. En una Vale. adopción no es así. ¿Qué pasa? Que adopción nacional en Madrid funciona de otra manera y es, nosotros firmamos en noviembre la adopción de Pulgarcito. A día de hoy no ha habido sentencia firme, con lo cual es un menor tutelado porque él está Vale. en una guarda con fin adoptivo. Hasta que no se dé esa sentencia firme, no va a tener nuestros apellidos. Él a día de hoy sigue con los apellidos de su familia biológica. Ajá. Vale. Pero Vale. ¿Y llegará, cuándo? en este menor llega un momento en el que sí Claro. forma parte y estará en nuestro libro de familia. Claro. Los que tenéis en acogida no van a llegar a formar nunca parte, o puede que haya algún momento que sí, o. A ver, en mi caso particular es complicado. Sé que hay casos de acogida que terminan en una adopción. En mi caso no va a terminar en una adopción, las familias siguen ahí, siguen luchando Ujú. por ellos y en realidad el objetivo de la acogida es que el menor vuelva a su casa. Ujú. No siempre se puede, aunque la familia lo luche muchísimo, pero en otros casos la familia lo lucha y la situación cambia y lo pueden lograr. Es que en mi caso los dos mayores y el mediano tienen una situación tan diferente, o sea, tengo como dos polos opuestos en ese sentido. Entonces, bueno, hemos aprendido a vivir el día a día. Disfrutamos de cada día y el día que llegue el momento de que alguno tenga que irse, pues ya lo trabajaremos. Algo que me preguntan siempre es, ay, ¿y ellos saben que se van a ir? Pues es que ellos ahora mismo lo que necesitan es sentirse que están Están. y que tienen una estabilidad. Yo no puedo estar diciéndoles, no, porque cuando te vayas, no. Es verdad que yo, mi cabeza, conscientemente, yo no hago planes a largo plazo, yo me organizo a curso escolar y de ahí no paso. Y entiendo que dentro del curso escolar hay 1000 cambios, pero vivimos muy al día, hemos aprendido a vivir de esta manera. Y cuando llegue el momento, pues se trabajará con ellos, igual que cuando hay complicaciones con alguna visita o con que, yo qué sé, con algún familiar o porque ha entrado, bueno, porque las situaciones varían mucho, en ese momento, pues lo trabajas, pues lo hacemos igual. Yo con ellos trabajo Perfecto. mucho la historia de vida, o sea, eso sí que me parece fundamental. Cuando empezaron con las visitas, le pedí al técnico que me mandara fotos de cuando estos niños estuvieron en su casa con su familia y yo tengo álbums en casa y además los dejo
todos los meses voy haciendo, porque me parece importante que ellos sepan cuál ha sido su trayectoria, porque son niños que al final idealizan todo mucho. Y si Ajá. ellos les hubiera gustado hacer algo, se imaginan que lo han hecho. Entonces, para que ellos sepan cuál es su historia de vida, yo tengo fotos de cuando estaban con su familia, fotos de la residencia, fotos desde que llegaron a casa, y de esa manera podemos trabajar con ellos un poco cuál ha sido su trayectoria. Ellos saben perfectamente que no han nacido de mi tripa, ellos saben que tienen 2 mamás, saben que tienen 2 familias, y sabe que, bueno, pues que viven con nosotros, pero que ellos han nacido de la tripa de su otra mamá, porque saben que tienen 2 mamás. Bien, María, ¿has recibido apoyo? Imagino que durante los cursos os preparan mucho para esto, para lo que estás comentando ahora, que creo que es bastante importante tenerlo claro y no someterle a los niños a ese estrés de cuando te vayas, cuando te vayas. No sé si seguís teniendo apoyo, porque durante el proceso sí que habéis tenido apoyo. No sé en qué momento se deja de, entiéndeme, prestar ese apoyo. A ver, apoyo como tal, tienes un técnico de seguimiento y un técnico de visita Vale. para que te ayuden a solucionar cosas, pero no para nada más. O sea, Vale. apoyo como tal, tú te gestionas la vida. Vale. Evidentemente, todo lo que estoy hablando hoy, pues no lo habría hablado hace 4 años, porque eso también lo he ido aprendiendo conviviendo con ellos. Te buscas un poco la vida. O sea, yo siempre, mi recomendación siempre cuando me dicen ¿y qué hago? O sea, mi recomendación es que conozcáis una familia de acogida y que tengáis relación con esa familia, porque al final es quien te va a, o sea, es quien va a entender toda la situación. Nosotros nunca habíamos ido a ninguna asociación ni nada, y cuando llegó el mediano, bueno, pues nos invitaron a una asociación de familias para la acogida, fuimos, y desde entonces, pues estamos con ellos, vamos una vez al mes y hacemos una cena, aunque sea online o presencial. Y somos muchos, con niños de edades muy diferentes, con situaciones muy diferentes, y al final eso, pues te ayuda a Enriquece. entender un poco, bueno, a desahogarte, porque al final te desahogas con una persona que no tiene este tipo de maternidad y lo que tú le cuentas es como pobrecita. No, pobrecita, Ya. ¿no? Tienes también tus complicaciones y no es pobrecita. Simplemente que aquí los problemas son otros. Entonces, Muy bien. es más difícil de entender si no lo estás viviendo. Por eso me parece importante el rodearte con gente que esté en la misma situación. Y ya no solo por nosotros, sino porque te desahogas y demás, pero estos niños sí que considero que el que estén rodeados y en su entorno tengan niños en su misma situación, pues a lo mejor a día de hoy les da exactamente igual. Pero de aquí a 2, 3, 4 años que se empiecen a plantear otras cosas, porque evidentemente el Ajá. mayor tiene 6 años y se plantea muchas cosas, y la de 5 igual, pues les va a ayudar a gestionarse también de otra manera. Porque, bueno, pues porque no son solo ellos. Sí, no son los únicos, no son los raros, Sí. Y yo y es algo aprenderán. que hablamos abiertamente, o sea, los mayores no se parecen a mí en absolutamente nada, y cuando íbamos por la calle, desde que llegaron a casa me preguntaban, ay, ¿de dónde son? ¿Y son adoptados? Porque esto es así, o sea, porque todo el mundo pregunta y todo el mundo... Sí. y al final, pues yo siempre decía, no, no, sí, 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 somos familia de acogida. Y ellos empezaron a oírlo, y ahora cada vez que alguien nos pregunta son ellos los que lo dicen, pero es que desde muy pequeños, o sea, el mayor no llegaba a 3 años y ya decía que éramos familia de acogida. Luego llegó el mediano, pues claro, nada que ver porque los mayores son morenitos, el mediano es rubio y blanco de piel, y entonces ya me decían, ¿pero son todos hermanos? Sí, son hermanos, somos familia de acogida. Entonces, siempre hemos tenido momentos en los que, pero seguro que son todos, porque la gente pregunta desde el supermercado a la farmacia o alguien que te pare en la calle. Hombre, evidentemente pues, llamamos la atención porque no parecemos en nada ninguno, pero ellos saben que somos familia de acogida, y creo que el empoderarles a ellos para que ellos se puedan defender, porque yo ahora cuando me Importante. preguntan lo digo muy alegremente, o sea, sin cero problema para decirlo. Pienso que a lo mejor dentro de unos años, pues los mayores prefieren no decirlo, pero ahí ya serán ellos los que tomen esa decisión. O sea, yo creo que para nosotros lo que era importante era que desde un primer momento ellos normalizaran su situación, que no lo vieran como, oh, es que yo
pobre yo, o es que yo vengo de aquí y tú de allí. No, 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 no. O sea, tú ahora ya tienes una vida normal en una casa de locos, porque esto es una casa de locos, pero, pero, pero la realidad es que hay que vivir el momento y vamos un poco al día, y eso es algo que me han enseñado ellos, desde luego. Muy bien. María, ¿cuál dirías que es el mayor desafío? Bueno, entiendo que ya todo lo que has comentado ya va implícito, pero ¿cuál es el mayor desafío para vosotros y para vuestros peques? Más allá del día a día, A ver, el hay desafío al algo... final es acompañarles cuando hay momentos que no son buenos. O sea, el tema de las visitas yo creo que a largo plazo es algo beneficioso para ellos, pero el día a día no siempre es beneficioso. Pues hay visitas de las que salen enfadadísimos, no tienen ganas de nada, están mucho más lloricosos, duermen peor, comen peor. Bueno, es parte del proceso. Estos niños tienen esta situación y nosotros intentamos normalizarla todo lo que podemos y más, pero no siempre esas visitas son buenas. Pues porque a veces les remueve o porque, yo qué sé, o porque ha pasado algo en esa visita. Bueno, pues es que para ellos también no es lo mismo las visitas de ahora que las visitas con los mayores de hace 4 años. Ellos ya han asimilado esta situación, ya saben perfectamente cuándo toca ir a ver a mamá Pepita, mamá Juanita. O sea, ellos, aunque no les digas, porque yo la visita la aviso esa mañana cuando ven que no está el uniforme y que hay ropa de calle, porque claro, no les puedo llevar con uniforme para que, bueno, pues por No protección sé. de datos y para que no vean Ajá. un poco dónde están. Ujú, Y bueno, creo que como reto, quizá el estar cuando están bien, pero acompañar también cuando les cuesta. ujú. Perfecto. Hemos hablado mucho de la parte de la acogida, la parte de la adopción. ¿Cómo es ese momento que recoges al peque? Que además me han chivado que era muy prematura. ¿Cómo es eso? ¿Qué miedos te Pues mira, surgen? era el cumpleaños del mayor y él solo quería que si iba a venir un bebé a casa, que estuviera en su cumpleaños. O sea, tengo los Ay, pelos. qué gracia, por favor. Y por favor, porque si va a ser mi hermano, quiero que esté mi cumpleaños, quiero que esté mi cumpleaños. Bueno, pues le mandamos al cole, le llevamos, no sé qué, venimos y de repente, llamada de la Comunidad de Madrid. Tenemos un ofrecimiento para vosotros, ¿cuándo podéis venir? Y yo, pues, en media hora. Total, que nos plantamos allí y nos dicen que un bebé muy prematuro, que sigue ingresado en neonatos, que el pronóstico en principio, la evolución está siendo buena, pero que tampoco hay nada de información. Normalmente cuando tú vas a un ofrecimiento de adopción te dan informes médicos con el historial. En nuestro caso no tenían nada porque como el niño seguía ingresado en neonatos, pues no tenían nada. Un bebé de menos de 15 días, vamos, sí, entre 15 y 17 días. Y al día siguiente firmamos. Bueno, por supuesto nos dicen que nos lo pensemos. Cuando salimos de allí dije que no había nada que pensar, que daba igual lo que tuviera, lo que no tuviera, que al final ese niño ya formaba parte de la familia con lo que tuviera. Y nos daba igual, porque si hubiera sido un embarazo, habríamos seguido Podría. adelante con cualquier cosa. Es verdad que en el proceso de adopción, cuando nos llamaron de adopción nacional, bueno, es que claro, nosotros habíamos presentado adopción de necesidades especiales, pero el año Sí, pasado, sí, en justo. 2022, se abrió de enero a marzo adopción nacional ordinaria. Y como nosotros pues estábamos ahí esperando, dijimos, presentamos los papeles, no perdemos nada, pero asumíamos que iba a ser muy difícil. Ajá. Entonces que presentamos los papeles y en abril nos llega la carta de apertura de expediente y tenemos el expediente 72 de 1.600 y pico que había. Este año se ordenó por orden de DNI porque salió en un sorteo el número 9. Jamás se había hecho así, siempre se había hecho por orden de expediente. Pero este Ajá. año se hizo diferente. Se salió el número 9 en un sorteo y se ordenaron los expedientes con ese DNI. Tuve la suerte que había puesto mi DNI el primero y no el de mi marido, que normalmente es el que se solemos poner. Y, y claro, mi DNI empieza por 0. Con lo cual, bueno, pues lo que pensábamos que jamás llegaría, de repente dices, tenemos 3 niños pequeños y parece que va a llegar otro. Y
En agosto, a finales de agosto, nos citan para la informativa, porque aquí el proceso es diferente, o sea, es parecido, pero con otros ritmos, o sea, los órdenes, está todo alterado. Nos citan para la informativa, en esa informativa nos dicen si queremos seguir adelante o si queremos paralizar o si queremos cerrar, decimos que seguimos adelante. En septiembre empezamos con la idoneidad. En este caso, como teníamos los cursos hechos de adopción internacional, nos los saltábamos, con lo cual solamente íbamos la idoneidad. Vinieron a ver la casa, que en este caso era la misma porque ya nos habíamos cambiado a una casa más grande y no nos pedían más. Aún así, yo era algo que decía, digo, es que los 3 niños que tengo duermen juntos, si es que ellos quieren dormir juntos. Entonces prefiero tener un cuarto de juegos y que ellos duerman juntos y entonces me dijeron que sí, que no había problema, que teníamos espacio. Es más, a día de hoy Pulgarcito sigue durmiendo con nosotros y todavía le queda porque, bueno, de momento hasta que no mejoremos la situación y demás, así va a seguir. Pero bueno, que no nos pusieron pegas ya con esta casa y en octubre nos llegó la idoneidad y de repente nos vimos que para, bueno, pues que para antes de Navidades muy probablemente iba a llegar a casa un bebé. Cuando vinieron a ver la casa hablaron con los niños y les dijeron, bueno, y si es un bebé muy chiquitito, porque yo lo único que decía era, digo, yo quiero que sea un bebé chiquitito, o sea, es mi última oportunidad de poder vivir esta parte de la maternidad que no he podido vivir, que he vivido acompañando a otras familias porque me dedico a eso, pero que no he podido vivir yo de primera mano. O sea, para mí cuando decía la gente, no, es que los biberones por la noche, digo, es que quiero vivirlo, quiero dormir para poder vivirlo y poder decir, estoy hasta el gorro de no dormir. Quería poder vivirlo. Y nada, en septiembre o sea, en octubre ya nos dieron la idoneidad y en noviembre nos llamaron y nada, al día siguiente de ese ofrecimiento fuimos al hospital, nos quedamos allí porque, bueno, todavía le quedaba mucho tiempo por delante allí en el hospital, todavía estaba con sonda, bueno, pues nació muy, 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 muy chiquitito. Para que te hagas una idea, midió 36 centímetros, o sea, una pulguita. Y nada, pues como te digo, al final con este niño es una situación de guarda con fin adoptivo, con lo cual yo para todos los temas médicos y todo, yo tengo que pedir autorización. Lo que pasa es que en nuestro caso, pues Pulgarcito tenía sus cosas que fueron desapareciendo porque eran por la prematuridad, otras cosas que no. El caso es que al mes y pico de estar en el hospital nos dan el alta, llegamos a casa y a los 10 días dejó de respirar. Y ahí empezó nuestro periplo. A día de hoy, bueno, estuvo 20 días en la UCI muy malito, que no sabíamos si salía adelante. Fue el niño más rezado de la historia porque se hizo 200 cadenas de rezos y de todo y bueno, yo estoy convencida que está aquí pues porque mucha gente lo ha rezado. Y a día de hoy, pues bueno, tiene un montón de cositas, vamos a fisio, a terapia ocupacional, estimulación, terapias 4 veces a la semana, a hospital cuando hay que ir y yo ahora mismo estoy con una reducción de jornada que es el CUME por menor con enfermedad grave. Y bueno, gracias a eso me puedo ocupar de él porque va con un monitor, se le olvida respirar y cuando se le olvida respirar pues hay que ayudarle para que respire. La noche, por ejemplo, han sido 6 o 7 pausas las que ha tenido y en todas ellas hay que estar encima y moverle para que vuelva a respirar. ¿Ha sido una maternidad como pensábamos? No, ni mucho menos. Habíamos cerrado el expediente de adopción de necesidades especiales porque, bueno, pues porque al final los 3 que tenemos en casa ya tenían sus cosas, pero es que esto es así. La maternidad es así, nunca sabes cómo va a ser. Nosotros también firmamos un poco a ciegas y, bueno, pues es la maternidad que nos ha tocado vivir, pero por la que no cambio por nada del mundo. O sea, tiene 8 meses, llevamos 8 meses en los que no me he separado de él para nada. O sea, es que hasta para ducharme me lo tengo que llevar porque si la máquina pita no me da tiempo a llegar. Pero a mi Pulgarcito es que yo, vamos, he conseguido, para mí era algo que quería intentar y bueno, yo en su día me formé como asesora de lactancia y en su día acompañé a mi familia para apoyarla en el proceso, lo conseguimos y cuando nos hicieron el ofrecimiento y nos dijeron la edad que tenía el bebé, me bajé al trastero, desempolvé el sacaleches que yo tenía por asesorías y empecé. Y bueno, pues al mes de estar con él, empecé a tener leche.
logramos una lactancia inducida y hemos estado con lactancia mixta 7 meses, que para mí ha sido más que ¿Cómo ha sido la experiencia? impresionante. O sea, costó mucho al principio porque al principio solo estaba con el sacaleches, luego ya hablé con el ginecólogo para pedirle que me recetara una pastilla que es como para el estómago, porque yo encima hormonas no puedo tomar por mis migrañas. Y todo esto encima, cuando el niño está, que no sabemos si sigue aquí, en la UCI, con carro de paradas ahí siempre pendiente cerca de su incubadora, y cada vez que teníamos algún susto yo me ponía el sacaleches, y me decían las enfermeras, pero date tregua. Y yo, no es ahora, no. Y efectivamente, en una de esas, después de uno de los sustazos, empecé como a notar que la copa recolectora estaba como un poco húmeda. Al principio ni me lo creía, decía, no, esto es que llevo ya un montón de días sin dormir, esto no lo creo. Y bueno, ahí es cuando empezó a salir algo, empecé a sacarme jeringuillas de mililitros, o sea, es que eso Claro, es al principio muy poquito, nada, y yo las claro. guardaba como si eso fuera oro, y las Es iba oro, es oro. guardando porque en aquel entonces él estaba con nutrición parenteral, porque claro, estaba intubado, estaba sedado, no podíamos darle nada, y yo iba guardando, y en el momento que ya salimos de la UCI y subimos a planta, ahí volví otra vez a intentar enganchármelo y logramos que se volviera a enganchar. Costó mucho otra vez esa succión y ese todo, porque había estado mucho tiempo intubado, pero lo conseguimos. Y bueno, pues yo me lo ponía al pecho, lo que es verdad que se cansaba muchísimo, pero es que llegamos a casa, el primer alta, llegamos a casa con 1,9 kg. Es que era muy pequeñito, 1,9 kg. muy chiquitín. A día de hoy pesa 6 y ya me parece como todo un triunfo. Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, empecé con eso, él se enganchaba y cuando no, me sacaba yo porque es verdad que se cansaba mucho. Ya estaba muy acostumbrado a los biberones de hospital que sale la leche como si eso fuera... Sí, claro, no tiene nada que ver. sí. Y nada, luego ya compré biberones para, bueno, pues para poder dar el pecho y poder darle biberón también. Y entonces yo luego me iba sacando y para terminar de vaciar. Y la verdad que bueno, una experiencia impresionante. Es verdad que luego ha tenido 4 bronquiolitis y en la tercera ya no se enganchó. Entonces desde la tercera estuve sacándome yo y se lo daba en biberón. Y en el momento que ya empezamos con complementaria y demás, yo ya tenía menos leche, claro, ya no era lo mismo que él se enganchara a que yo me sacara leche, porque la realidad es que tengo 4 niños muy pequeños, puedo estar pegada al sacaleches todo el día, entonces pues me sacaba por las mañanas, por las noches, pero tampoco tenía mucho más margen para poderme sacar. Así que nada, no, me dio mucha pena acabar, porque bueno, al final es una etapa que dices, me hubiera encantado estirarla al máximo, pero bueno, he podido lograrlo, que para mí eso ya es un súper Hombre, realidad y él pues también le ha venido muy bien porque, bueno, pues por su bajo peso, por defensas, por todo. sí. María, ¿te has encontrado algún tipo, ya no de rechazo, sino sentido juzgada por la sociedad de ¿y por qué no tienes hijos biológicos? ¿Te han hecho mucho esta pregunta? Me la han hecho muchísimo. Si me he ¿Verdad? sentido juzgada, no, porque o sea, en su día, cuando llegaban los mayores, era como lo que más todo el mundo, ¿y no te vas a quedar embarazada? Pues es que no me puedo quedar embarazada. Si llegara el embarazo, pues vamos, mm, la lotería. Pero, pero la realidad es que ahora mismo tengo una maternidad plena. O sea, no, juzgada o no, no puedes tener, siempre me preguntan, ay, ¿no puedes tener niños? No, no puedo tener. O sea, no es algo que me suponga, pues sí, o sea, es algo que he trabajado mucho, evidentemente. O sea, los primeros años fue algo que estuve trabajando muchísimo porque era algo que me costaba mucho y cada vez que hacíamos algún tratamiento o alguna operación y veíamos que eso no funcionaba, yo trabajaba pues hacía acompañamientos a familias en hospital, en NID, o sea, en muchas salud, he trabajado mucho con bebé recién nacido y mis amigas me decían, pero ¿cómo vas a ir al hospital si estás que no puedes? Y yo decía, si no lo hago ahora, voy a tener que hacer más adelante. Entonces, prefiero empezar a remontar y hacer vida normal y ya veremos. Entonces, yo para eso sí que es verdad que lo he luchado y he preferido tirar para adelante
Y bueno, pues sí, lo pasaba mal, pero también podía disfrutar de los bebés de otros. Entonces, convives con ello, pero juzgada o no, si la gente juzga, a mí, o sea, me entra por aquí, me sale por aquí. Llega un momento en el que... Lo más inteligente. Es lo más inteligente. No mucho llegar aquí, también te lo digo, pero a día de hoy... Hombre, como todo, lo que tú lo has dicho muy bien, hay que trabajarlo, como todo. Pues nada, María, para terminar con la entrevista, ¿qué le dirías a esas familias que están pensando en adoptar o en acoger y tienen, lógicamente, miedo a hacerlo o no se terminan de decidir? ¿Qué les A ver, es dirías? que el miedo creo que es algo con lo que convivimos. O sea, lo que hay que hacer es aprender a vivir con ese miedo y a gestionar ese miedo, porque no es lo mismo un miedo que te paraliza, que no puedes hacer nada, que un miedo que está siempre ahí, pero lo tienes como aparcado. O sea, creo que es una maternidad diferente, nada que ver una maternidad de adopción con una maternidad de acogida. De adopción yo estoy en pañales, o sea, me estoy estrenando, todavía no... Sí, porque me cuesta un poco... Claro, yo estoy acostumbrada a ser madre de acogida, a tener que dar cuentas siempre a alguien, a tener que... Y entonces, claro, cuando decía, digo, ¿y qué voy a hacer con Pulgarcito cuando ya no tenga que dar información a nadie? Y me decía mi madre, ¿me llamas a mí, me la cuentas? Pero es así, o sea, en adopción pues tampoco te puedo decir porque estoy ahí un poco, pues como quien dice, empezando. Y ¿Y en en acogida, acogida? pues sí, tienes su parte que entiendo que tengas ese miedo, pero es que ese miedo es lo primero que hay que trabajar, porque que no puedes es vivir con ese miedo, porque al final es lo que tú le vas a transmitir a esos niños. Entonces creo que lo primero es trabajar nosotros y saber si es lo que queremos, si no, o sea, para mí era... que era algo que empezábamos y que no sabíamos si íbamos a terminar, que hasta dónde llegáramos. Y luego, pues hemos ido evolucionando y aprendiendo con estos niños. Ahora veía un poco las entrevistas de al principio, de esos primeros años, y decía, madre mía, y cuántas cosas han cambiado en mi cabeza. O sea, al final creces como persona en muchos sentidos. Entonces, el miedo se gestiona, o sea, hay que aprender a gestionarlo. ¿Y qué les recomendaría? Pues que conozcan a otras familias que ya sean de acogida, porque creo que eso te va a quitar todos los tabús que tienes en la cabeza, porque muchas veces es ese desconocimiento, ese no saber. O sea, para mí, cuando hicimos el ofrecimiento de los mayores y no encontraba tampoco mucha información, pues yo decía, mira, si a mí el Señor me ayuda, yo me comprometo a hacer una cuenta donde hable de acogida, donde acompañe a otras familias. Bueno, a día de hoy ha crecido muchísimo y mi objetivo es ese, que otras familias se puedan sentir apoyadas, que si tienen, que las dudas vamos a tener, pero yo soy la primera que tengo dudas y estos niños me enseñan a ser madre. Yo no he sido madre de otra manera, han sido ellos quienes me han enseñado a ser madre. Entonces, que es que tampoco hay que llegar y sabérselo todo, que es que creo que al revés, hay que ir aprendiendo con ellos. Aprendiendo por el camino. Sí. María, ¿puedes decirnos tu cuenta para...? Sí, la de acogida es Nuestra Familia Especial. Perfecto, pues ahí lo dejamos porque al final creo que sí que puede ser un apoyo para las personas que empiecen por ahí, como tú bien comentas. O sea, en la otra, en la que tengo profesional también hablo, pero es verdad que no hablo del día a día. Sí que hago algún directo, hablo de esos temas, pero donde hablo así más del día a día es ahí. Muy bien. Pues nada, María, no te quitamos más tiempo, que sabemos que tu tiempo es oro. Y nada, desde aquí te mandamos un abrazo, te damos las gracias por la entrevista que nos has ofrecido y esperamos que sirva para un poquito ayudar a todas las familias que están o bien en la situación o que en un futuro estarán en esa situación. Seguro que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias, María. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego.